Bueno, buenos días, apreciados estudiantes. Vamos a hacer hoy la clase número 3 del segundo corte, que es además la finalización de derivadas. Vamos a trabajar derivadas en funciones de varias variables. Ese es el tema general que hemos trabajado en las clases anteriores. Nuestro tema general en estas derivadas de varias variables nos ha permitido trabajar gradiente, eh, ecuación del plano tangente, recta normal, pero pues lo más importante ha sido además el vector normal. Nos ha permitido también hablar de derivadas parciales, de derivadas direccionales. Las derivadas direccionales es como el tema general, ya que derivadas parciales, pues es encontrar la derivada con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z, es decir, unas derivadas con respecto a los ejes estándar, mientras que las derivadas direccionales nos permiten hallar la derivada con respecto a cualquier vector dado en el espacio. Bueno, entonces por último vamos a trabajar la última parte de derivadas en funciones de varias variables que corresponde a la parte de optimización. Vamos a encontrar máximos, mínimos y puntos de silla. Entonces, sin más, entremos en materia. Vamos a hablar de valores máximos y mínimos y vamos a hablar de la definición de máximo y de mínimo local, que es la extensión de máximos y mínimos que ustedes vieron en su curso de cálculo diferencial. Entonces nos dice lo siguiente: una función de dos variables tiene un máximo local en el punto AB si f de x, y es menor o igual que f de a, b. Entonces tiene sentido, ¿no? Si este es el máximo está acá, en este punto, quiere decir que la imagen de este punto que estamos mirando tiene que ser la más grande para toda, pues para la función, ¿cierto? Cuando X, Y está cerca de AB. Eso significa máximo local, es decir, es el máximo en un punto, en un qué, no un punto, sino más bien en un espacio de análisis de la función. Si este llega a ser el máximo, ahí sí, para todos los puntos de la función, no solamente para x, y que está cerca a b, sino para todos los puntos de la función, ya deja de ser un máximo local y pasa a ser el máximo absoluto. Bueno, ahora dice lo siguiente para el número f de AB se llama valor máximo local. Bueno, eso ya lo habíamos dicho. Esta segunda parte para hablar del mínimo local. Si f de x, y mayor o igual que f de a, b, es decir, si todos los puntos si todas las imágenes de los puntos de la superficie están por encima de la imagen del punto AB, cuando x, y está cerca a b, es decir, cuando yo construyo como un disco alrededor de AB para revisar, un espacio pequeño para revisar, se dice que entonces en AB hay un hay un mínimo local. Y f de AB es el valor mínimo local. Ojo, AB es donde yo identifico que está el mínimo, pero la imagen es la que me va a dar el valor mínimo local. Y igual que en el caso anterior, si yo logro ver que esta desigualdad se cumple no solamente para los puntos X, Y que están cerca o alrededor del espacio de AB, sino para todos los puntos X, Y de la superficie, entonces pasa de ser un valor mínimo local a un valor mínimo absoluto, ¿sí? Porque sería el mínimo de toda la superficie. Bueno, esta es como la extensión en 3D. Y pues aquí estamos viendo la gráfica. Entonces, miren, este es un mínimo local porque es el valor mínimo para, digamos, inspeccionar en este pedazo, ¿cierto? Este es otro valor mínimo,
Pero resulta que ya no se le dice mínimo local porque si yo comparo los dos mínimos, este es el mínimo para toda la función, no solamente para esta parte que se esté analizando, sino para toda la superficie. Entonces este ya viene a ser el mínimo absoluto. Vamos con el máximo. Entonces yo tengo dos máximos, este y este. Entonces este le llamamos máximo local porque es el máximo para, digamos, esta región de estudio. Pero si yo miro ya para toda la región, para todos los puntos X, Y de la superficie, el máximo absoluto, el máximo de toda la función vendría a ser este. Entonces, por eso este se llama máximo absoluto. Hasta ahí, ¿está claro simplemente la interpretación de máximo y mínimo? Sí, señor. Ok, bueno. Entonces, como ven, es la extensión en 3 dimensiones, pues de lo que se vio en cálculo diferencial. Ahora, ¿qué es lo importante? Pues encontrar ese valor máximo y mínimo. ¿Cómo se encuentra? ¿Cuál es como el modus operandi para encontrarlo? Entonces, recordemos en cálculo diferencial, vamos a recordar por allá cuando estábamos en segundo semestre, que en cálculo diferencial nos decían, bueno, usted lo primero que tiene que hallar son los puntos críticos. Y los puntos críticos, recuerden que eran como los sospechosos. Entonces, esos puntos críticos eran sospechosos de ser máximos o mínimos, o a veces eran puntos de inflexión, ¿no? Los puntos de inflexión son los puntos donde cambia la concavidad. Por ejemplo, aquí hay un punto de inflexión. Miren, aquí viene bajando. Aquí este punto de inflexión no es máximo ni mínimo, sino que cambia para que vuelva a subir, ¿cierto? Entonces, lo primero que hacíamos era encontrar esos puntos sospechosos, que le llamábamos en cálculo diferencial puntos críticos. Aquí también le vamos a llamar puntos críticos. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar esos puntos sospechosos? En cálculo diferencial decíamos, pues son aquellos puntos que hacen que la derivada, la primera derivada, sea igual a 0. Pues aquí también. Aquí también se cumple esa misma definición, solo que como la estamos extendiendo para 3D, pues ustedes saben que la primera derivada no es una, sino dos, ¿cierto? La derivada parcial con respecto a X y la derivada parcial con respecto a Y. Entonces nos dice el teorema, si F tiene un máximo o mínimo local en AB y las derivadas parciales de primer orden de F no existe, entonces F de la derivada parcial de AB, ay, perdón, aquí el no existe, no, de primer orden de F existen, ¿sí? Porque si yo no puedo sacar la derivada, pues no me sirve. Entonces, la derivada parcial de en el punto AB es igual a 0 con respecto a X y la derivada parcial en el punto AB con respecto a Y es igual a 0. Si eso pasa, ahí tenemos unos máximos o mínimos posiblemente o puntos de inflexión. Ah, ya. Es que como leí de corrido no lo leí bien. Está estas dos opciones o que la derivada no exista, ¿no? Cuando la derivada, si yo encuentro un punto en el que la derivada no exista, ahí también hay una sospecha de ser máximo o mínimo o punto de inflexión. ¿Listo? Lo que pasa es que en 3D, vamos a ver acá, aquí como está de frente no se alcanza a ver, los puntos de inflexión vienen a ser sillitas de montar, puntos donde se hace una sillita, una silla de montar gráficamente. Bueno, entonces AB, que es el punto que cumple, o que la derivada no existe en ese punto, o que su derivada parcial en X es igual a 0, o que su derivada parcial en Y es igual a 0, se le conoce como punto crítico. Ese era el nombre que nosotros le manejamos. También se le llama punto estacionario, ¿sí? Cualquiera de esos dos significa lo mismo. Entonces, ya cuando tenemos esos puntos críticos, vamos a entrar a analizar si esa superficie en esos puntos críticos tiene máximo, mínimo o punto de inflexión o también llamado la sillita de montar. ¿Listo? Entonces, nótese que la conclusión del teorema 2 puede enunciarse en la notación de vectores gradientes como
el gradiente de la función en el punto AB es igual a 0. Obvio, ¿no? ¿Por qué también se puede enunciar de esta manera? Porque, mire, estoy mirando que la derivada parcial con respecto a X es 0. Y la derivada parcial con respecto a Y es 0, ¿cierto? El vector gradiente tiene coordenadas en X y en Y. Entonces, si la coordenada tanto en X como coordenada en Y es igual a 0, entonces el vector gradiente es el vector 0. Esa es como otra forma de leer la conclusión. Bueno, entonces ahí vamos como en la primera parte. Entonces vamos haciendo como una memoficha. Entonces, primer paso, halle los puntos críticos. Segundo paso, ¿cómo vamos a saber si ese punto crítico es máximo, mínimo o punto de silla? ¿No? Si ya no hablemos de punto de inflexión porque no estamos en diferencial, sino en 3D, punto de silla. Entonces, para poder enunciar el siguiente teorema, que es el teorema donde nos dice, bueno, este es el método que hay que seguir, que aquí es el teorema de la segunda derivada, vamos a hablar de algo que se llama matriz jacobiana porque se va a aplicar en ese teorema. Entonces, si yo tengo la matriz jacobiana, o bueno, vamos a definir qué es una matriz jacobiana. La matriz jacobiana se define como el determinante, entonces me toca recordar álgebra lineal, cómo es que sacamos determinantes. El determinante de las derivadas parciales con respecto a cada una de sus variables. Nosotros manejamos con respecto a 2 variables, máximo 3 variables, pero realmente la superficie puede estar generada por muchísimas variables, n variables. Lo que pasa es que pues nosotros para poderlas pintar es hasta 3D, ya con 4 o 5 variables pues ya no las podríamos pintar. Entonces, la primera columna corresponde a las derivadas con respecto a la primera variable. La segunda, las derivadas a la segunda variable y así sucesivamente hasta la última derivada que corresponde a la derivada de la superficie con respecto a la enésima o en este caso a la cuésima variable. Entonces, este determinante de este grupo de derivadas, de las derivadas de la superficie, se le conoce como la matriz jacobiana. Entonces, simplemente necesitamos tener claro esa definición porque se va a aplicar para el teorema. Entonces, ya casi vamos a enunciar el teorema. Entonces, dice, la prueba siguiente que se comprobará al final de la sección, es decir, ahorita con un ejemplo, es análoga a la prueba de la segunda derivada para funciones de una variable. Entonces recuerden que cuando ustedes vieron cálculo diferencial y hablaron de máximos y mínimos, ustedes tenían 2 formas de encontrar los máximos y mínimos. Una era con la prueba de la primera derivada y otra con la prueba de la segunda derivada. Entonces acá nosotros vamos a trabajar con la prueba de la segunda derivada. Entonces, ¿qué dice? Aquí está el método. Este es el que toca ponerle ¿qué? Resaltador. Entonces, el método es el siguiente. Prueba la segunda derivada. Suponga dice acá, suponga que las segundas derivadas parciales de f son continuas en un disco con centro AB y que la derivada parcial en x en ese punto AB es igual a 0 y la derivada parcial en y en ese punto AB es igual a 0. Es decir, que AB es un punto crítico de f. Entonces, esa primera parte, ese primer enunciado, lo que me está diciendo en términos prácticos, este primer enunciado, lo que me está diciendo es que paso 1, halle los puntos críticos. Para poderla encontrar, yo debo tener los puntos críticos. ¿Que dónde sé si los puntos son críticos? Si yo encontré el punto, o los puntos, no tiene que ser uno, donde la primera derivada con respecto a x es igual a 0
y la primera derivada con respecto a y es igual a 0 o la derivada no existe. Entonces, ahí ya encontré los puntos críticos. Paso 2. El paso 2 está acá. Paso 2. Entonces dice, sea, toca hallar D de determinante. El determinante en el punto AB. Entonces, ¿cómo lo hallo? Dice, es la derivada, la segunda derivada parcial con respecto a X, ¿sí? Por eso está XX en ese punto. Por la segunda derivada parcial con respecto a Y evaluada en ese punto. Menos la derivada parcial de X, de XY, de X con respecto a Y en el punto elevado al cuadrado. ¿Por qué aquí solamente mira una cruzada? Porque recuerden cuando vimos derivadas parciales dijimos que si una función es continua, tenemos que la derivada de XY es igual a la derivada de YX. Y nosotros aquí en la prueba, en la hipótesis de la prueba nos dice son continuas. Por eso solamente se mira una cruzada. Ahí se escribió FXY, pero puede ser FYX, no habría ningún problema porque tenemos que partir que la función es, perdón, la función no, la superficie, ¿no? Porque como estamos hablando en 3D, no siempre las superficies son funciones. Entonces es continuo. Entonces el paso 2 es hallar el determinante. De acuerdo a lo que se vio en la diapositiva anterior, es decir, la matriz jacobiana. El determinante de la matriz jacobiana porque es con sus derivadas. Ahorita lo miramos bien cómo lo expresamos. Y este sería el paso 3. El paso 3 es el análisis del resultado del paso 2. Entonces, yo voy a analizar de acuerdo al resultado del paso 2. Esto me va a botar un número, esto me va a dar un número, un valor. ¿Sí? Eso me da un número que pertenece a los reales, me da un valor. Entonces, ya teniendo que eso me da un valor, yo empiezo a revisar. Lo me dice, si esa matriz D, que es el determinante de la matriz jacobiana, me dio positivo y la segunda derivada parcial con respecto a X, XX, mire, me dio también positivo, entonces en el punto que yo estoy revisando, en ese punto crítico que estoy revisando, encuentro que es un mínimo local. La segunda me dice, bueno, si además de la matriz determinante me dio un número que es igual, que es mayor que 0, es decir, que es positivo. Y la derivada parcial con respecto a X, la segunda derivada parcial con respecto a X, de ese punto es negativo, entonces tengo un máximo local. Y por último, si la matriz, si el determinante de la matriz jacobiana me dio un número negativo, entonces en ese punto AB no hay un máximo ni un mínimo local. Es decir, hay un punto de cambio de concavidad que se le llama punto de silla. Entonces, ahí están los 3 pasos en esa prueba. Unas notas importantes que nos hace el libro. Dice, en el caso C, el punto AB se llama punto de silla, este que aquí les dije. DF y la gráfica de F cruza su plano tangente en ese punto AB. O sea que en este punto de silla sí está permitido que corte al plano tangente. Claro, porque lo que va a hacer no es tener ni un máximo ni un mínimo, sino como una curvatura de cambio entre dos sectores de nuestra superficie. La nota 2. Si D es igual a 0, ¿sí? Miren que aquí miramos si es positivo, si es negativo.
Si D es igual a 0, si el valor es igual a 0, entonces esto no está aportando información. Es decir, no puedo definir si es máximo o mínimo local o un punto de silla. No puedo definir nada. Entonces, en este caso, la prueba de la segunda derivada no serviría. Ahí me tocaría entonces ayudarme más de las gráficas y tratar de averiguar qué es eso. ¿Sí? En la matriz jacobiana no puede darme 0, o bueno, sí puede darme 0, pero si me da 0, pues no me da una información que me sirva. Y 3, vamos a mirar lo de la matriz jacobiana, cómo se formula. Me devuelvo acá desde esta. Recuerden que la matriz jacobiana me está dando el determinante de las derivadas de la superficie. Entonces, dice acá, para recordar la fórmula para D es útil escribirla como un determinante, el determinante de la matriz jacobiana. Entonces, mire, ¿cómo se escribe? Como acá es con las derivadas parciales de segundo orden, ¿cierto? Entonces, acá, miren, es f de xx en la diagonal principal, miren, están las segundas derivadas parciales con respecto a una sola variable, f de xx, f de y. Y en la diagonal secundaria están las derivadas parciales cruzadas, que como esta función o esta superficie se debe garantizar que es continua, f de xy, fxy y fyx, esas derivadas parciales cruzadas van a ser iguales. Por eso es que acá quedan elevadas al cuadrado. Se coge una de las dos formas de escritura y se eleva al cuadrado, pero porque estamos trabajando con superficies continuas. Y entonces, resolviendo ese determinante de la matriz jacobiana, entonces tenemos que diagonal principal, que está con rojo, menos diagonal secundaria. Bueno, igual yo les voy a subir las diapositivas como siempre, porque esta es como la memoficha importante que ustedes deben escribir para tenerla clara en el momento de hallar máximos y mínimos. ¿Listo? Entonces, todo este proceso lo vamos a aplicar a un ejemplo. Hasta ahí, por lo menos de la parte conceptual, antes de mirar cómo se aplica, está más o menos claro cuáles son los pasos que hay que seguir, los 3 pasos. Sí, profe, una preguntita. Vamos a hacer un Dime. ejemplo práctico, Claro. ¿cierto? Sí, Ok. claro. Sí, Listo. aquí solamente quiero saber es si entendieron los pasos, o sea, lo que hay que hacer primero, segundo, tercero. Ahora vamos a hacer un ejemplo para aplicarlos. Ok, Bueno, profe, sí, señora. bueno, entonces vamos a hacer el ejemplo. Entonces voy a coger este. Dice, encuentre los valores máximo y mínimo locales y los puntos de silla de f de x, y igual a x a la 4 más y a la 4 menos 4xy más 1. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, recordemos, me devuelvo. Paso 1, halle los puntos críticos. Entonces, los puntos críticos es encontrar la derivada parcial con respecto a x y con respecto a y. ¿Dónde se me hace 0? ¿Qué puntos eso hace que se haga 0? Y la derivada parcial con respecto a x, con respecto a y, donde no exista esa derivada. Entonces, en este caso, la opción de no existir la derivada no la hay porque aquí no tenemos un denominador, ¿cierto? Ni tenemos una raíz cuadrada, ni nada extraño. Entonces, x, y, en toda la expresión, para toda la expresión f de x, y, existen sus derivadas. Entonces, solamente me toca sacar su derivada parcial con respecto a x y con respecto a y. Como aquí es lo aplicativo, entonces voy a usar aquí nuestro curso. Ah, bueno, abrí el del grupo D, pero pues yo lo tengo armado igual a ¿la qué? Igual mi calculadora de derivadas. Entonces, aquí voy a tomar
mi calculadora de derivadas y voy a escribir la función. Como tengo que hallar todas sus derivadas, entonces voy a empezar con las primeras derivadas, derivadas parciales con respecto a x. Entonces arranco, acá. Paso 1. Puntos críticos. Eso es lo primero que hay que hacer. Entonces los puntos críticos, es decir, voy a hallar su derivada parcial con respecto a x, la función, y la igualo a 0, ¿cierto? Y su derivada parcial con respecto a y la igualo a 0. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces cojo acá y vamos a escribir la función. Entonces yo la tenía anotadita acá, entonces la voy a volver a escribir. X a la 4 más y a la 4, ustedes la pueden hacer manualmente, no hay ningún problema, menos 4xy más 1. Listo, le doy Enter, veo que la haya escrito bien, que no me haya saltado nada. Ahí está, perfecto. Entonces le voy a pedir mi derivada parcial con respecto a x y mi derivada parcial con respecto a y. Entonces aquí la tengo. Derivada parcial con respecto a x es 4x al cubo menos 4y. Entonces eso es lo que voy a escribir. Entonces, derivada parcial con respecto a x me dio ¿qué? 4x al cubo menos 4y. Y esto lo voy a igualar a 0. Y la derivada con respecto a y me dio 4y al cubo menos 4x. Entonces eso escribo. 4y al cubo menos 4x. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a igualar estos dos valores, expresiones de las derivadas a 0. Y eso me crea la siguiente expresión, o más bien el siguiente sistema. 4x al cubo menos 4y igual a 0, 4y al cubo menos 4x igual a 0. Este es un sistema de ecuaciones. Pues no es lineal, pero es un sistema de ecuaciones. Entonces, miremos que todo es múltiplo de 4. Entonces, hagámoslo más sencillito. Entonces, para hacerlo más sencillito, divido todo por 4. Para que me quede más fácil trabajarlo. Entonces me queda x al cubo menos y igual a 0 y aquí me queda y al cubo menos x igual a 0. Entonces este sistema es mucho más fácil de resolver. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues acá, ¿qué podemos hacer? Yo aplicaría, aunque no es un sistema de ecuaciones lineales, sí es un sistema 2×2, ¿sí? No de ecuaciones lineales, pero sí 2×2. Entonces, yo voy a aplicar sustitución. Entonces, ¿qué voy a decir? Yo voy a decir acá, que x al cubo es igual a y, ¿sí? Voy a decir eso. X al cubo es igual a y. Y lo voy a sustituir acá. Es decir, donde aparece y, voy a poner x al cubo. Entonces, de ahí, ¿qué me queda? Entonces, en vez de y, pongo x al cubo. Me quedaría x al cubo elevado a la 3. ¿Sí? Reemplacé este y por este y de acá. Menos x igual a 0. ¿Y esto qué me da? X a la 9 menos x igual a 0, ¿cierto? Entonces acá, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo factorizar x.
x que multiplica a x a la 8 menos 1 igual a 0. De acá, ¿qué puedo hacer? Volver a factorizar. Entonces yo tengo x y x a la 8 menos 1. Esta es una diferencia de cuadrados. Entonces, como es una diferencia de cuadrados, lo puedo factorizar como el producto de sus dos raíces, una restada y otra sumada. Entonces, la raíz cuadrada de x a la 8, x a la 4. La raíz cuadrada de 1, 1. Entonces pongo x a la 4 más 1 por x a la 4 menos 1 igual a 0. Como lo que yo estoy buscando son números reales, entonces este de acá ya quedó listo, ya no se puede hacer nada, porque x a la 4 más 1 no se puede factorizar, porque no factoriza dentro de los números reales. Pero el siguiente sí. Entonces me quedaría x por x a la 4 más 1. Esta también es una diferencia de cuadrados. Entonces lo factorizo, esto es x al cuadrado más 1 por x al cuadrado menos 1 igual a 0, ¿no? Ahora, entonces, ¿quiénes ya quedan en firme porque no se pueden factorizar más? Este y este. Entonces queda x por x a la 4 más 1 por x al cuadrado más 1 y este es una diferencia de cuadrados. Entonces, este se puede factorizar como x más 1 por x menos 1 igual a 0. Y ahí ya llegué a la máxima factorización. Ya ahí no se puede factorizar más. Ya quedó factorizado. Entonces, miren que es resolver ese sistema, como no es de ecuaciones lineales, pues toca aplicar todo lo que uno sabe de álgebra, ¿no? En este caso, nos pedían factorizar, pero entonces factorizábamos con diferencia de cuadrados, ¿no? Saber los casos. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a, como esto es igual a 0, significa que cada uno de estos factores debo igualarlo a 0 y resolverlo. O sea, este debe estar igualado a 0. Este igual a 0. Este igual a 0. Este igual a 0. Y este igual a 0. Entonces lo vamos a resolver acá. Entonces arranco con el primero, con este primerito. X igual a 0, pues ¿qué es? Pues es x igual a 0. Ya, quedó x resuelto. Ahora vamos con el otro. Este lo voy a resolver con este azul clarito. Vamos con este. X a la 4 más 1 igual a 0. Entonces esto me da x a la 4 igual a menos 1. Imposible, ¿cierto? Yo no puedo decir que x a la 4 me da un valor negativo, porque si el exponente es par, siempre me debe dar un valor negativo. Quiere decir que esto tiene solución, pero en los números imaginarios. Entonces, este no tiene solución en los reales. Por lo tanto, pues ese no lo miro. Ahora, con otro color, vamos a este. X al cuadrado más 1 nos va a dar el mismo argumento del anterior. Eso es x al cuadrado igual a menos 1. Imposible, ningún elemento elevado al cuadrado me puede dar menos 1. Entonces, quiere decir que esto tiene solución en los imaginarios, pero como a mí me interesan los reales, pues no lo voy a tomar. No tiene solución en los reales. Estos dos, entonces este lo voy a hacer con vino tinto. X más 1 igual a 0. Entonces, ¿qué encuentro? Que X es igual a menos 1. Entonces ya va, miren.
segundo punto crítico, porque el primer punto crítico era este. Y vamos ahora con este azul oscuro. X menos 1 igual a 0. Entonces, X menos 1 igual a 0. X es igual a 1. Este sí tiene solución. Entonces, la solución acá, o el tercero que voy a usar para mi punto crítico, es este. X igual a 1. Pero, ojo chicos, ahí ya tengo como la idea de que hay 3 puntos críticos, pero yo no lo he hallado porque recuerden que el punto crítico tiene que tener componentes en X y componentes en Y. Componente en X, componente en Y. Pero pues ya tengo la componente en X, ya simplemente es encontrar la componente en Y. Hasta ahí. ¿Vamos bien? Vamos apenas en la primera parte. Sí, profe. ¿Mm? Sí, profe. Exacto, muy bien. Bueno, entonces esta parte es armarse uno como de toda ¿la qué? De toda la información que uno conoce de álgebra para poder resolver ese sistema. El sistema que está compuesto por la derivada parcial con respecto a X y con respecto a Y igualado a 0. Listo, entonces ya tengo X igual a 1, me falta encontrar Y, pero pues ya teniendo una, ya tengo la otra. Entonces vamos a ir aquí a otra diapositiva, voy a poner otra vez mi sistema de ecuaciones, que era X al cubo, ya simplificado, ¿no? Sin el 4, menos Y igual a 0 y Y al cubo menos X igual a 0. Verifico que lo haya escrito bien. Perfecto. Y de acá habíamos despejado Y. Entonces, Y es igual a X al cubo, ¿cierto? Entonces, aquí en este que habíamos despejado, aquí voy a reemplazar X igual a 0, X igual a 1 y X igual a menos 1. Lo voy a reemplazar para encontrar Y. Entonces arranco. Primero, cuando X vale 0, entonces, ¿qué me queda? Y igual a 0 al cubo. Por tanto, Y igual a 0. Entonces, cuando X vale 0, Y igual a 0. De ahí que, de este y de este, el punto crítico 1 es 0, 0. Ese es el punto crítico 1. O bueno, el punto crítico 1 más bien se encuentra, porque el punto crítico tendría que tener la imagen por ahora, pero entonces punto crítico se encuentra en 0, 0. Punto crítico 1. Vamos a sacar el punto crítico 2. Entonces, cuando X es igual a 1, reemplazamos en Y igual a X al cubo. Entonces, Y es igual a 1 al cubo. ¿Y eso qué es? Y igual a 1. Entonces, de acá y de acá, digo, punto crítico 2 se encuentra en 1, 1. Tercero, cuando X vale menos 1, entonces Y es igual a menos 1 al cubo. Como la potencia es impar, entonces la potencia impar, recuerden que no altera los signos. Por tanto, me da que Y es igual también a menos 1. Entonces, de acá y de acá se encuentra que el punto crítico 3 se encuentra en menos 1, menos 1. Entonces ya hice el primer paso. Miren, apenas hice el paso 1. Y eso que lo saqué rápido porque no me puse a sacar las derivadas parciales. Yo me ayudé con el... ¿Con qué? Con nuestra calculadora de derivadas. Listo, entonces ya está el paso 1. Voy para el paso 2. Dice aquí el paso 2, ojo de oídos. El paso 2 es hallar el determinante del jacobiano, este determinante, que aquí pues ya está escrito qué es lo que me va a dar. Entonces, la segunda derivada con respecto a X y la segunda derivada con respecto a Y se multiplican evaluadas en el punto crítico.
menos la derivada cruzada XY evaluada en el punto crítico elevada al cuadrado. Eso me va a dar un valor. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. De acá. Entonces, de acá, teniendo esta información, vamos a hacer el paso 2. Paso 2 es hallar el determinante de la matriz jacobiana para las segundas derivadas. Entonces, recordémoslo acá, fxx evaluada en el punto AB, fyy evaluada en el punto AB, menos la derivada cruzada, ahí puedo escribir fxy o fyx, porque como la función, la superficie es continua, pues van a dar lo mismo, elevado al cuadrado. Entonces, para poderlo evaluar, saquemos las derivadas en términos generales y luego las evaluamos. Entonces voy acá, ¿dónde está? A ver, aquí están mis derivadas. Entonces voy a pedirme que me saque f de xx, f de y la cruzada. Miren que las cruzadas, por eso es que está aquí al cuadrado, ¿no? Deben darme igualito. Entonces, la derivada parcial con respecto a xx me da 12x al cuadrado. La derivada parcial con respecto a y, la segunda derivada, me da 12y al cuadrado. Entonces, eso escribo acá. Entonces, esta me da 12x al cuadrado por 12y al cuadrado. Esta es la general. Determinante jacobiano en general, ¿no? Primero en general. (12x al cuadrado, 12y al cuadrado). Y la cruzada da menos 4. Menos 4 elevado al cuadrado, ¿sí? Esta es la general. Ahora sí, vamos a empezar a resolver para cada punto. Entonces, esta es la general. Ahora empezamos punto crítico 1. Entonces, el punto crítico 1 es cuando x vale 0, y vale 0. Entonces, lo vamos a trabajar acá. Entonces, la derivada jacobiana para el punto 0, 0. ¿Sí? Perdón, la derivada no, el determinante jacobiano para 0, 0. Entonces, quedaría 12 por x en este caso es 0, 0 al cuadrado, por 12 por 0 al cuadrado, que es y también, menos 4 al cuadrado. Entonces, ¿esto qué me da? Entonces, aquí esto me da 0 y aquí menos 4 al cuadrado me da 16, con el menos de la fórmula queda menos 16. Listo. Ahora vamos con el punto crítico 2. Entonces, el punto crítico 2, bueno, lo vamos a mirar en 1, 1. Entonces, vamos a mirar el determinante de la matriz jacobiana en el punto, 1, 1. Esto es igual a 12 por x al cuadrado, x es 1, entonces 1 al cuadrado es 1, por 12 por y al cuadrado, que es 1, entonces 1 al cuadrado es 1, menos 4 al cuadrado, eso da 16 positivo, con el menos de afuera es menos 16. Entonces, ¿eso cuánto me da? Me daría 12 por 1, 12, 12 por 1, 12, me daría 144, ¿cierto? 12 por 12, 144, menos 16. Entonces, esto nos viene a dar 128. En realidad no importa si el número que me dé, lo importante es el signo. Aquí me dio negativo, este me dio positivo. Y punto crítico 3 evaluado en menos 1, menos 1. Entonces, DJ
es decir, el determinante de la matriz jacobiana en el punto menos 1, es igual a 12 por menos 1 al cuadrado. Luego está 12 por menos 1 también al cuadrado. Menos 4 al cuadrado quedaría 16, menos 16. Y hacemos las cuentas. Entonces, esto hace que me dé 1 positivo y 1 positivo, o sea que me va a dar el mismo valor de arriba, queda 12 por 1, 144, menos 16. Jacobiano en menos 1, también me dio 128. ¿Listo? Entonces ya hice el paso 2, que es encontrar el determinante de la matriz jacobiana. ¿Hasta ahí? ¿Bien? ¿El segundo paso? Sí, profe. Ok. O sea, miren, lo importante es la primera parte. Los puntos críticos es lo más importante, sacarlos ahí. Listo, entonces ya tengo el paso 2, me devuelvo. ¿Qué dice el paso 3? El paso 3 me dice lo siguiente. Voy a analizar el resultado, análisis del resultado del paso 2, o sea, de estos numeritos que nos dieron acá. Entonces me toca mirar si el determinante es mayor que 0, hay estas dos posibilidades dependiendo de la derivada parcial con respecto a x, de la segunda derivada parcial con respecto a x. Si el determinante es negativo, es punto de silla. Bueno, entonces vamos a ver. Arranquemos entonces, tercer paso, análisis. Lo voy a hacer con azul clarito. Paso 3, análisis. Entonces, en el paso 3, que es el análisis, yo voy a tomar para el punto crítico 0, 0. ¿Qué me dio? Entonces, me dio aquí. El determinante de la matriz jacobiana me dio un número negativo, me dio un número menor que 0, ¿cierto? Como me dio menos 16, me dio un número menor que 0. Por tanto, según el teorema, es un punto de silla. ¿Hay un punto de silla? No es, más bien es, porque ahí me falta sacarle la imagen a 0, 0. Hay un punto de silla. O sea, este no es ni máximo ni mínimo. Listo, entonces vamos ahora a punto crítico 2. Cuando es 1, 1. Entonces, en el punto crítico 2 miramos el determinante de esa matriz jacobiana, ¿qué signo tuvo? Entonces tuvo un signo positivo. Entonces, como tuvo un signo positivo, me voy aquí otra vez a mi enunciado de prueba. Mire, cuando es positivo, tengo esta y esta posibilidad. Entonces, ¿cómo desempato? Todo depende de la segunda derivada con respecto a x. Si la segunda derivada con respecto a x evaluada en el punto me dio mayor que 0, entonces tengo un mínimo local. Si me dio menor que 0, es decir, un número negativo, entonces tengo un máximo local. Entonces, en el punto 2, el punto crítico 2, ahí puede darme máximo o mínimo local dependiendo del análisis de la segunda derivada con respecto a x. Entonces me devuelvo acá. Entonces acá voy a buscar dónde está la segunda derivada con respecto a x. Entonces la segunda derivada con respecto a x en términos generales es esta. Evaluada en el punto 1, 1 sería esta. 12 por 1. 12 por 1 fue la segunda derivada con respecto a x. Entonces, tengo que la segunda derivada con respecto a x me dio 12 por 1. O sea, me dio 12. 12 es un número mayor que 0. De acuerdo al teorema, entonces aquí yo tengo un punto
mínimo. Por ahora dejo punto mínimo porque no sé si es mínimo local o es el mínimo absoluto de toda la superficie. Ahí sí ya uno define con la gráfica. ¿Sí? ¿Está claro cómo se está sacando hasta el momento qué es cada cosa? ¿Qué es cada punto? Sí, claro. ¿Mm? Está fácil. Sí. Entonces, en general, esta parte es muy sencilla, lo de máximos y mínimos, por eso lo dejo de último. Es más como, ¿cómo les digo? Es más como la habilidad más bien algebraica en hacer todas esas cuentas. Larguito, pero es fácil. Bueno, entonces miramos acá. En menos 1, en el punto 3 menos 1, encontré que mi determinante también me da 128. Entonces me dio un valor que es positivo. Entonces recuerden que cuando es positivo yo desempato con esta. Entonces voy a ir a mirar dónde está la derivada parcial con respecto a x. Entonces miren acá, la derivada parcial con respecto a x, evaluada en ese punto, menos 1, me dio este. Resulta que 2 por menos 1 al cuadrado me dio, perdón, 2 no, 12 por menos 1 al cuadrado me da 12 por 1, ¿cierto? Menos 1 elevado al cuadrado da 1, o sea que me da 12, que es un número mayor que 0. Entonces, como es un número mayor que 0, también me halló un punto mínimo. Entonces, aquí toca mirar con la gráfica cuál es el mínimo local y cuál es el mínimo absoluto. Si están al mismo nivel, los dos son mínimos absolutos, ¿no? Pero a veces hay un mínimo que está más abajo y otro que está un poquito más arriba. Entonces ya por lo menos tenemos claro que dónde van a estar los puntos máximos y mínimos. Entonces ahora sí, para la respuesta, como me piden el punto máximo, como me piden los máximos, mínimos y puntos de silla, entonces la respuesta, punto de silla. El punto de silla estaría en 0, 0, y aquí en Z me toca evaluar. Evalúo. Entonces, me voy aquí atrás, se evalúa en esta función, en esta, ¿sí? Para poder encontrar la imagen en Z. Entonces, vamos a hacerla rápidamente. Es 0, 0. Entonces, 0 a la 4, 0. Y a la 4 también en 0. Entonces, aquí llevamos 0. Menos 4 por 0, 0, da 0. Me queda más 1. Entonces, evalúo en f de x, y, ¿no? Siempre la coordenada z se evalúa en la superficie. Entonces, aquí me dio 1. ¿Sí? ¿Sí quedó claro ahí la evaluación? Sí, señora. Listo, mínimo. Entonces, el mínimo vamos a mirar en 1, 1 y vamos a mirar Z. Z siempre es evaluarlo. Entonces, me devuelvo. Aquí está mi función. Vamos a evaluar en 1. 1 a la 4, 1. Y es 1. Menos 4 por X, que es 1, por Y, que es 1, más 1. Entonces, hacemos esto. 1 más 1, 2, aquí se daría menos 4 más 1, entonces, ¿qué me daría? 2 más 1, 3, menos 4 me da menos 1, ¿sí? Entonces, mínimo en 1, 1, menos 1. Ahora, el otro mínimo, todavía no sabemos si son mínimos locales o absolutos, estaría en menos 1, menos 1, y la tercera es la evaluación. Entonces me devuelvo acá, borro, entonces quedaría menos 1 a la 4 más menos 1 a la 4
menos 4 por menos 1 por menos 1 por menos 1 más 1. Entonces, menos 1 a la 4, 1 porque el exponente es par. 1 acá, aquí me daría otra vez menos 4 por menos 1 da menos 4 más 1. Entonces me va a dar lo mismo que el anterior. Ay, perdón, no menos 3, sino menos 1. Entonces, ¿qué me da? Menos 1. Aquí ya está la respuesta. Ojo, chicos, ¿qué puedo mirar? Para saber cuál es el mínimo que está más abajo o que está más arriba, comparo siempre el valor de z, porque z es el que me dice la altura. Como son iguales, estos dos mínimos están al mismo nivel. Por tanto, son los dos vienen a ser mínimos absolutos. No hay un mínimo más abajo o más arriba. Los dos son los mínimos absolutos. Y para poner en la otra diapositiva, aquí vamos a poner la imagen. Entonces, voy a ir acá y vamos a abrir GeoGebra. GeoGebra. Entonces, aquí no me interesa esta en 3D, le voy a dar vista gráfica, digo en 2D no me interesa es en 3D. Y aquí escribo la función, entonces f de x, y es igual a x a la 4 más y a la 4 menos 4xy más 1. Y ahí está nuestro, ¿sí? Entonces miren que aquí estaba el punto de silla. Entonces ahora vamos a ponerle los puntos. Entonces pongámosle el primer punto, 0, 0, 1. Es este A, 0, 0, 1. Recordemos que ese es el punto de silla. Entonces escribo acá. La voy a renombrar, punto silla. Ah, no le puedo dar espacio. Entonces, así, punto silla. Ahora sí. Bueno, ahí creo que, venga, le cambiamos un poquito el color para que se vea mejor. Punto de silla, el color, que se lo ponga en negro mejor. Bueno, y los mínimos, miren que están a la misma altura, porque por este menos 1 y menos 1. Entonces, los dos son mínimos absolutos. Entonces, el otro sería 1, 1, menos 1. Y el otro sería menos 1, menos 1, menos 1. Entonces, a este llamémoslo renombrar mínimo absoluto 1. Y a este, o bueno, 2, el orden del nombre no importa. Yo le puse 1 porque lo hallé de primeras. Mínimo absoluto 2. Y ahí quedó. Entonces, esta es nuestra, esa es nuestra gráfica, que la pegaría pues en la siguiente diapositiva. Bueno, no alcancé entonces a trabajar, pensé que me rendía, no sé, con ustedes lo voy a estar riendo un poquito, pero bueno, quedó bien entendido que es lo importante. Entonces, el martes es con ustedes, no, el miércoles, vamos a trabajar la última parte, que es multiplicadores de Lagrange, que es cuando tenemos que hallar máximos y mínimos
de una función, pero esta está sujeta a una condición o restricción. O sea, no me dicen hallen máximos y mínimos libremente. Me dicen, está sujeta a una condición. Ese máximo y mínimo no se puede salir de cierta frontera. No estoy de acuerdo con el que escribió que está fuerte porque es un ejercicio fácil. No, o sea, a mí me parece que es súper sencillo, máximos y mínimos, porque es seguir una receta. ¿Sí? Es seguir una receta. Ahora, ¿qué si de pronto puede ser problema si ustedes no tienen buenas bases de álgebra? Porque toda esta parte, la parte importante de máximos y mínimos, es sacar los puntos críticos. Si nosotros no sabemos resolver sistemas de ecuaciones, si pasamos como muy por encima toda esa parte algebraica, pues ahí sí es difícil. Pero pues si ustedes están en cálculo vectorial, pues se supone que ya esa parte la manejan. Porque el segundo y el tercer paso es simplemente reemplazar y mirar valores. Bueno, entonces les decía que para el martes voy a hacer 2 videos de clase con ustedes. El primero, pues es el de método de multiplicadores de Lagrange, que es cuando el máximo y el mínimo me dicen está sujeto a una restricción. El ejemplo, por ejemplo, miren, determine los valores extremos de esta función. Es decir, yo quiero saber los máximos y mínimos en este disco. X al cuadrado más y al cuadrado menor o igual que 1. Es decir, que esta superficie voy a encontrar máximos y mínimos, pero que estén dentro de este disco. Si encuentro otros que están fuera del disco, no me importa. Me importa son los que están acá. Entonces también eso tiene, por eso digo que los máximos y mínimos son sencillos en cuanto a que eso tiene una recetica. Hay que hacer esta. Profe, una pregunta, ¿de eso se utiliza hacer gráfica o no? ¿O solamente es hacer los pasos que usted está diciendo? Depende, a veces le piden la gráfica, pero ustedes la gráfica ya la pueden hacer con GeoGebra, ¿no? Depende de lo que le pide el ejercicio. Si le piden solamente máximos y mínimos, me devuelvo por acá, y puntos de silla, entonces es escribir esta respuesta y listo. ¿Sí? Si me piden además hacer la gráfica, pues la hago. ¿Ok? Eso sí ya depende de lo que pide el ejercicio. ¿Sí, Daisy? ¿O fue Lady la que preguntó? Daisy fue. Lady, profe, pero sí. Fue Lady. ¿Sí? Ok, eso depende de lo que diga el ejercicio. Aquí yo hice la gráfica como para ilustrar que nos había quedado bien. ¿Sí? La gráfica les sirve para eso, para saber que les quedó bien. Pero en ninguna parte me pedía la gráfica, la respuesta eran las 3 cositas que escribí. Entonces el martes, vuelvo a lo del, al miércoles, vamos a trabajar en una primera parte multiplicadores de Lagrange, pero la ventaja es que ya nos dan el sistema de ecuaciones lineal, bueno, no necesariamente lineales, el sistema de ecuaciones que hay que resolver. Una vez usted resuelve este sistema de ecuaciones fácil, ya sabe un máximo o mínimo. Recuerden, Lagrange es cuando me dan una condición, como este ejemplo. Halle los valores extremos para esta superficie, pero que no se me salgan del disco x al cuadrado más y igual al cuadrado menor o igual que 1. Si encuentra alguno que se sale de ese disco, ese no me importa. Este es cuando es una condición. Y eso lo trabajaríamos el martes, la primera media horita de clase y la siguiente sí, integrales dobles, que es lo que está claro para el martes. Y esta es la bibliografía del libro de donde se sacaron pues las definiciones y las pegué para no escribirlas. Entonces, muchísimas gracias, chicos, y nos vemos en una próxima clase. Dime. Profe, gracias. Cuando vemos integrales dobles y triples, profe. El martes vemos integrales dobles y el sábado triples. Ok, profe, gracias, muy amable. Esas están incluidas ahí en el taller. Sí, ese está en el taller, exacto. Es el punto, dobles y triples es el punto 4, dobles y triples el punto 5. Ok, profe, gracias, muy amable. Gracias, profe, feliz fin de semana. Bueno, entonces ahora sí, que estén muy bien. Feliz fin de semana a todos. Gracias, profe. Feliz día, que esté muy bien. Feliz día.